Quieran, Muy podemos bien, empezar. entonces vamos a dar acceso, les damos algunas instrucciones para que ellos permanezcan muteados, les pasamos un par de videos para que conozcan a INCIDE y todo lo que está haciendo también el instituto. Te Perfecto. presentamos y en ese momento ya tienes control completo de la pantalla. Listo, listo, perfecto. Jack, muchas gracias otra vez por dedicarnos a este espacio. No, encantado. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Acceso de Innovación a Mercados, parte de una serie de seminarios organizados por Fundación INCIDE y el Instituto de Química de la UNAM. Antes de presentar a nuestro ponente y dar inicio a la charla de hoy, queremos compartir con ustedes información relacionada con esta serie de seminarios y las instituciones organizadoras. Como esta transmisión es en tiempo real, les pedimos por favor colocar su nombre completo, apagar su micrófono, apagar su cámara. Asimismo, les recordamos que este seminario va a ser grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. No se está escuchando. Si no se están escuchando los videos. Su video se proyecta muy lento y aparte no tiene audio. Deberías de narrarlo tú, Marce.
Por respeto a nuestro ponente y demás asistentes, se les solicita desactivar micrófonos y cámaras. Las preguntas serán formuladas a través del chat y deben ser escritas en mayúsculas para facilitar su identificación. Las preguntas recibidas serán formuladas por nuestro equipo de colaboradores y cuando nuestro ponente lo indique, habrá oportunidad de abrir sus micrófonos para generar una dinámica que permita compartir algunas experiencias. De igual forma, al término de la ponencia, aparecerá en el chat la información para solicitar constancia de participación. El día de hoy nos acompaña un experto en acceso a mercados y la industria farmacéutica, reconocido internacionalmente por su trayectoria con firmas multinacionales. Ha gestionado proyectos que han ayudado a mejorar la vida de los pacientes al asegurar el reembolso de terapias innovadoras. Jack García Uranga Romano es actuario por el ITAM, tiene un diplomado en finanzas corporativas y es maestro en economía de la salud y del medicamento por la Universidad Pompeu Fabra. Es director de economía de la salud y comunicación de valor en la empresa, líder de la industria farmacéutica especializada en diabetes, obesidad, hemofilia y desórdenes del crecimiento, Novo Nordisk. Le cedo el micrófono al maestro Jack García. Wow. Gracias. Hola a todos. Buen día. Primero voy a compartir mi pantalla y por favor avísenme si ven bien ya la presentación. Quiero agradecer a toda la Fundación INCIDE por la invitación. Para mí la verdad es súper divertido y emocionante venir con ustedes a compartir un poquito de mi experiencia en el tema de acceso. La verdad es que es algo que me apasiona muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué me apasiona? Porque realmente puedo hacer un cambio en la vida de las personas, porque puedo llevar innovación a personas que tienen una enfermedad, que están pasando momentos difíciles, se puede mejorar su calidad de vida, se pueden mejorar sus resultados, podemos evitar complicaciones. Pensando un poquito egoísta en el futuro, pues la verdad es que muchos de los medicamentos que a lo mejor comercializamos hoy, pues sí me gustaría tenerlos yo el día de mañana, ¿no? En el IMSS a lo mejor. Entonces, pues muchas gracias. Pues empecemos un poquito, ¿no? Vamos a hablar de lo más particular de la industria farmacéutica hasta casos específicos. Primero, ¿de qué tamaño es la industria farmacéutica o la valoración de las empresas farmacéuticas éticas? Para ponerlo un poquito en contexto, es la tercera más grande a nivel mundial. Si juntamos el valor que hay en las empresas privadas y cuánto cotizan, podemos ver que son 5.6 trillones de dólares americanos. Estos son millones de billones, sí. Entonces, supera por mucho a la industria del software, al petróleo, al hardware. Entonces, solo está superado por el comercio electrónico, Amazon, y bancos, seguros y finanzas. Estas empresas, ¿dónde están? ¿Dónde están estas empresas? Por supuesto, siempre que pensemos en industria farmacéutica, podemos pensar en Estados Unidos, ¿no? En donde están estas grandes empresas, corporaciones, pensamos, por ejemplo, grandes marcas, ¿no? Como Pfizer, Roche. Pero si podemos ver un poco bien en el mapa, esto es global. Podemos ver el Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Dinamarca, con grandes empresas, no solo en Big Pharma, sino también en biotecnología. Y luego, más hacia el este, podemos ver India, Corea del Sur, Japón, China, Australia, y todas este top 10 representa el 98% del valor total de estas empresas. Entonces, como podemos ver, está bastante diseminado el tema del valor. Y bueno, pues pensemos un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con... Ok, ¿cómo voy a dividir a estas empresas? Pues las voy a dividir en 8 grandes subsectores. Pensemos primero en Big Pharma, que es justo este de aquí. Ajá. Aquí voy a hablar de estas empresas transnacionales, como es el caso Novo Nordisk. Creo que... Roche, Pfizer, Lilly, todas estas grandes empresas que están a través de todo el mundo. Aquí luego voy a tener 2 grandes divisiones que son en el tema de biotecnología.
Primero, Moderna, a lo mejor, no sé, ustedes lo han escuchado últimamente en las noticias, esta empresa americana que está desarrollando la vacuna del COVID, para el COVID-19. ¿Cuál es la característica de estas empresas biotecnológicas? Y esto es muy importante entenderlo. En Big Pharma, ya las compañías farmacéuticos, en biotecnología, estos lo que hacen es simple y sencillamente desarrollarlos. Todavía los vamos a definir como esas empresas que todavía no logran lanzar un producto al mercado. Después tenemos Branded Pharma. ¿Cuál es la diferencia? En Branded Pharma van a ser empresas biotecnológicas, pero que ya tienen un producto en el mercado. Entonces, esto es la gran diferencia entre estos dos subsectores, ¿no? Puede que ellos ya estén comercializando un producto y lo están vendiendo, entonces ya están ellos generando ingresos a través de sus productos. Después tenemos salud animal, Animal Health, empresas dedicadas única y exclusivamente vacunas, ganado, pero también, ahora sí que como está ahora muy de moda los suaves lomitos, pues ellos también, hay una industria farmacéutica única y exclusivamente dedicados a ellos. Y por ejemplo, en Big Pharma podemos pensar en Bayer, ellos también tienen una división dedicada a salud animal. Después tenemos, por supuesto, China Pharma, que es un mundo aparte, totalmente diferente. Ajá. Y luego vamos a tener dos tipos de empresas genéricas, lo que conocemos como Generic Pharma o Medical, por ejemplo, aquí en este caso pensemos en Pfizer. Pfizer y su línea de productos legados, ya maduros, que han perdido patente, pero que se siguen comercializando. Y entonces tenemos, por ejemplo, los genéricos intercambiables, como es el caso de Teva o Sun Pharma de la India. Teva israelí, entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Es que en mercados, por ejemplo, donde hay ya el mercado público, se empuja directamente la sustitución de medicamentos de marca por genéricos intercambiables. Entonces podemos pensar en el Reino Unido, podemos pensar en Canadá, podemos pensar en Portugal, en donde ya directamente el gobierno busca estos genéricos de una empresa de renombre internacional, como es el caso de Teva. Y por último, a lo mejor no habían escuchado esto, lo que es Royal Pharma o Royalty Pharma, son empresas que se dedican a invertir en productos, en compañías, en incubadoras, para desarrollar estos productos, madurarlos y generar dividendos. Entonces, ellos simple y sencillamente se dedican a poner dinero y hacer conexiones para invertir y llevar cada vez más productos a desarrollarlos durante todo el pipeline. Entonces, si vemos el tamaño ya de mercado y pensamos, ok, ¿cómo están? Pues sí, Big Pharma sigue siendo el jugador más representativo, con un 45% de este valor. Después tenemos Branded Pharma y biotecnológicos con un 22 y un 6% respectivamente. China Pharma, 11%. Los genéricos, 7%. Y después genéricos intercambiables, Salud Animal y Royalty Pharma. Pero también, y esto es a lo mejor lo que más les interesa, ¿no? ¿Qué está pasando? Las empresas al principio se dedicaban única y exclusivamente a moléculas pequeñas, productos sintéticos, químicos, y después comenzaron el desarrollo de biológicos, de estos biotecnológicos. Pero ahora, durante los últimos 10 años, hemos visto que ya además de estos biológicos, vienen de productos derivados de la sangre y también de terapia celular. Entonces también podemos tener, las empresas se pueden dedicar a productos naturales, a vacunas, a péptidos, y en los últimos años hemos visto también un avance en radiofármacos. Sí, eso sí es impresionante, a través de radiación se logra un resultado, y edición genética. Ahora el CRISPR es lo que se está ahora desarrollando. Ya estamos hablando ahora de poder curar enfermedades. Y bueno, pensemos ahora qué pasa con estas. Ya vimos que ahora las compañías se comienzan a dedicar, se van especializando en la forma de hacer medicamentos, se dedican a biotecnológicos o a hacer respecto a
Creo que estoy silenciado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Se escuchaba Ok, bien. perfecto. Ok, ahora vamos a dividir, por ejemplo, estas dos, los dos tipos de compañías, ¿no? La Big Pharma y los biotecnológicos. En el caso de los biotecnológicos, están extremadamente concentrados en un área terapéutica. Entonces, ellos se van a dedicar a hacer productos, por ejemplo, para enfermedades raras, productos oncológicos, enfermedades de neurología, oftalmología, vacunas, del sistema respiratorio, cardiometabólicas. Y aquí lo que vemos entre paréntesis es la cantidad de moléculas que se están desarrollando actualmente. Por otro lado, las compañías de Big Pharma se concentran en una o más áreas terapéuticas. Hay laboratorios que, por ejemplo, pueden ellos dedicarse a simple y sencillamente oncología, y que son extremadamente fuertes, o puede ser combinación, puede ser una parte dermatológica con salud femenina, oftalmología, sistema nervioso central, o en el caso de Novo Nordisk puede ser a través de enfermedades cardiometabólicas, que es diabetes, obesidad, pero además tenemos enfermedades raras como es hemofilia y desorden del crecimiento. Y bien, ahora sí, hablemos de acceso. Nosotros en Big Pharma lo que entendemos como acceso es lo que sucede después de que se obtiene el acceso regulatorio en un país. Nosotros vamos a buscar lograr que las diferentes instituciones de salud pública busquen o aloquen presupuesto a los nuevos medicamentos innovadores, y después de que se logre este acceso, pues por supuesto que hay un nivel de adopción, ¿no? Entonces nuestro objetivo al final es optimizar la velocidad, la amplitud y el precio de un medicamento. Entonces nosotros al buscar el acceso debemos convencer a todas las partes interesadas de que vale la pena respaldar ese medicamento. Y entonces ahora sí, ¿qué pasa si lo hacemos bien o lo hacemos mal? Antes de cualquier cosa, voy a hablar siempre de 4 factores principales que debemos de considerar para determinar una estrategia de acceso. Primero, es mi población objetivo. ¿Quién? ¿Dónde? Entonces voy a ir y tengo que buscar datos epidemiológicos y preguntarme, ok, ¿tengo los suficientes pacientes para atender? O sea, ¿existen estos pacientes? Mi medicamento, mi intervención clínica, que es, yo sé cómo funciona mi medicamento, cómo la voy a aplicar, qué ventajas clínicas, cuál es el nombre, el componente, si está, pero necesito saber primero cuántos pacientes voy a tener. Después voy a ver mi intervención, es mi producto, lo voy a tener que comparar. ¿Qué está pasando actualmente en el mercado? ¿Cómo se están tratando a los pacientes a los cuales yo busco que tengan acceso a mi nueva terapia? Y no solo actualmente, sino qué viene, porque como vimos, no soy el único que está haciendo productos de diabetes o de oncología o de dermatológico. Entonces, hay productos en fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, tengo que ver cuál es la tendencia, hacia dónde va el área terapéutica en la que voy a competir. Y por último, mis resultados en salud. Aquí es súper importante esto. El medicamento va a mejorar, uno, la calidad de vida de los pacientes, la sobrevida de los pacientes, tiene una ventaja significativa en eficacia o en seguridad. Puede que mi medicamento dé los mismos resultados de eficacia, pero que sea muchísimo más seguro, o que inclusive represente ahorros para la institución en temas de consumo en recursos médicos. A lo mejor paso de una terapia que necesita infusión en el hospital a una terapia oral, y eso ya es una innovación. Y el simple hecho de que sea una terapia oral implica que el paciente ya no tiene que estar en el hospital. Entonces, todos estos resultados en salud yo los tengo que considerar antes de empezar mi proyecto o mi estrategia de acceso. Entonces, vamos a ver 4 ejemplos muy significativos de éxito y fracaso en acceso. Empezamos uno en el 2007, Exubera de Pfizer. No, a lo mejor lo recuerdan o
muchos de ustedes son muy jóvenes, la primera insulina inhalada en el mundo. Suena fantástico. No sé si ustedes sepan lo que pasa con la insulina. Pues los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen que inyectarse insulina por lo menos 4 veces al día. Una vez en cada vez que consumen alimento y, por supuesto, una al principio del día. Entonces, estamos hablando a pasar a solo una. Suena algo fantástico, ¿cierto? ¿Pero qué pasó? Fue un fracaso estrepitoso, estrepitoso, estrepitoso. Se gastaron más de $400 millones en promoción, porque a lo mejor no lo saben, en Estados Unidos y Nueva Zelanda son los únicos países del mundo en donde tú puedes promocionar directamente tu producto al paciente. Entonces vamos a ver comerciales, vamos a ver eventos, vamos a ver muchísimas convenciones, pero el producto fue un fracaso. ¿Ustedes por qué creen que haya sido? A lo mejor, a ver, alguien. Estoy hablando de ya no te vas a inyectar, ahora te vas a inhalar el producto. Lo que pasó es que el producto en sí era muy estorboso a los pacientes. Tenían que llevar un mamotrejo de este tamaño hacia todos lados y comenzar a inhalarlo. Y además, no era tan eficaz. Solo el 10% de lo que inhalaban llegaba al torrente sanguíneo. Entonces, muchos decían, es demasiada molestia. Prefiero cargar con una pequeña pluma, inyectarme rápidamente y tengo un muchísimo mejor control. Entonces, cuando Pfizer lo lanzó, no tomó en cuenta ni la perspectiva del paciente ni del médico. Y, por supuesto, este producto tenía un precio muchísimo superior a lo que costaban las insulinas. Otro caso muy interesante es lo que pasó en Alemania con Ficomsa de Eisai. Ficomsa es un gran producto para la epilepsia. Obtuvo grandes resultados, grandes niveles de reembolso a nivel mundial. Tenía grandes ventajas de eficacia con el tratamiento estándar. ¿Y qué pasó en Alemania? No se pudo, los pagadores alemanes no se lograron convencer del beneficio que tenía. Y entonces lo que decidió Eisai fue retirar el producto por completo del mercado. Una innovación que no llegó a los pacientes alemanes porque el gobierno no estuvo dispuesto a invertir en innovación. Otro muy importante y muy representativo del éxito del acceso, podemos hablar de Sofosbuvir de Gilead, el producto del millón. Así se le conocía dentro de la industria farmacéutica, porque es un producto para hepatitis C. Y se llama el producto del millón porque una pastilla costaba aproximadamente $1 millón. Entonces puedes decir, ¿cómo es posible que un gobierno esté dispuesto a pagar $1 millón por una pastilla? Ah, y por cierto, no era solo una pastilla del tratamiento, eran por lo menos 14. Entonces, imagínense cuánto le costaba al gobierno un paciente. Pero a pesar de esto, se logró el reembolso. Se logró que NICE diera un visto bueno del producto y actualmente los pacientes en Inglaterra tienen acceso a esta terapia en donde la ventaja clínica que ofrece a los pacientes es que se curan en un alto porcentaje. Y por último, los inhibidores de la PCKS9 son altamente eficaces para el hipercolesterolemia, pero desafortunadamente no han logrado tener grandes accesos acceso a varios mercados. Por lo mismo, las ventas de estos productos a nivel mundial han sido decepcionantes. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las primeras preguntas y vamos a hablar del elefante en la habitación. Y yo sé que es lo que están todo el mundo pensando en este momento. Por supuesto que no tienen buenas ventas. Los precios de los medicamentos son muy caros. Entonces, ¿cierto o falso? ¿Alguien que se anime? A ver, si tenemos alguna pregunta al momento. ¿Quién está de acuerdo en esta afirmación? Que los precios de los medicamentos son muy caros y que si bajaran todos los precios, podrían tener acceso a todas las innovaciones.
A los participantes les comentamos que pueden activar su micrófono Sí, en caso de por querer favor. participar. Muchísimas gracias. Claro. Hola, Rodolfo. Habla poquito, Sí, el precio de los medicamentos es caro, pero en la fase inicial, que se le llama el retorno a la inversión, es cuando un medicamento está patentado, pero conforme pasa el tiempo, ese medicamento, al perder la efectividad de la patente y haberse dado el retorno a la inversión, pues este medicamento tiene un costo más accesible a lo que es al público, al igual como cualquier dispositivo o medicamento al inicio. Es cuando tiene su pico más alto en cuanto a su costo. Es cierto. Tratamos nosotros en el área de acceso de tener el precio óptimo para obtenerlo. No estoy hablando de un precio bajo, un precio alto, es el precio óptimo. Y dependiendo lo que brinde este medicamento, el beneficio no solo al paciente, sino para el sistema de salud en su totalidad, se justifica el precio. Y además, como vamos a ver más adelante, todo el trabajo y el riesgo que hay de llevar un producto desde fase 1 hasta el anaquel o hasta el paciente es altísimo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el precio de un medicamento? Pues primero, si es un producto ético, como nosotros lo conocemos en México, fracción 4, o es over the counter, que es una aspirina que puedo tomar directamente de la farmacia. Después, si es un producto innovador o no lo es innovador, si es de marca o es de un laboratorio genérico, si es ambulatorio o se toma en un nivel hospitalario. Entonces, tenemos que entender además que existen dos diferentes perspectivas de los medicamentos. Existe la perspectiva de las personas y las perspectivas del gobierno o de los hospitales. Entonces, si pensamos en una persona, nosotros estamos dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero por sentirnos bien, por mejorar nuestra condición de salud, por resolver un padecimiento, por incrementar nuestra calidad de vida. Y si no me creen, un dolor de muelas, 3 de la mañana, ¿cuánto estarían dispuestos a obtener una inyección para quitarse ese dolor? Yo estoy en la firme creencia que estarían dispuestos a invertir bastante, ¿cierto? En ese momento. En cambio, los hospitales o los sistemas de salud públicos enfrentan mayores retos. ¿En qué aspecto? En que tienen un presupuesto limitado, y tenemos que ese presupuesto tenemos que utilizarlo de la manera más eficiente. Entonces, yo no estoy dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque si invierto mucho en innovación, voy a dejar de cubrir otras terapias que necesito cubrir. Entonces, tengo que hacer ese balance y tengo que hacer ese intercambio entre bienes. Si entra una innovación, ¿qué voy a dejar a un lado para tener presupuesto e invertirlo? Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, para eso viene una estrategia de precio. ¿Qué pasa con la estrategia de precio, no? Hemos visto en muchísimos casos que hay presión, hay noticias a nivel nacional, internacional, que los laboratorios farmacéuticos tienen precios muy elevados y tienen monopolios. Entonces podemos pensar en el caso de Estados Unidos, como decía Trump, que ha bajado el precio de las insulinas al nivel de que es tan barata como el agua, aunque los pacientes dicen que no es así y que siguen pagando muchísimo por las insulinas. O en el caso de Holanda, que debido a estos medicamentos huérfanos tienen un gran precio. ¿Y por qué se debería pagar tanto por estos medicamentos? O inclusive en el sistema de salud actual en México. ¿Qué está pasando con los distribuidores, con las farmacéuticas? Hay muchísima presión en este momento. Entonces, además de esta presión que viene de los gobiernos hacia la industria, nosotros tenemos que pensar en la dinámica de reembolso o el tipo de mercado que tenemos. Entonces, vamos a ver a nivel global tres grandes tipos diferentes de sistema. Con un reembolso limitado o nulo, estos mercados se conocen principalmente como out of pocket o gasto de bolsillo. Aquí el paciente es el que tiene que pagar más. Y debido a que tenemos acceso limitado, tenemos que tener un precio mayor. Después tenemos un reembolso descentralizado, en donde se tiene que obtener acceso institución por institución y cuenta por cuenta.
Entonces tienes que ir a un país y buscar en una institución, y ya que logras esta institución, tienes que ir a un hospital en una región y conseguir acceso en esa región. Así, uno por uno, uno por uno. Y por último, tenemos reembolsos centralizados, sistemas de salud universales, en donde una vez que tienes acceso, puedes estar en todos los hospitales. El problema de estos sistemas de salud es el ganador lo toma todo. Si no tienes acceso, no tienes nada. No hay ventas. La cultura de las personas no está en el sistema de salud público. Pero hay otro factor súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros, como industria farmacéutica, los precios de referencia internacionales. ¿Qué pasa? Y esto es súper interesante. Los países, este es un mundo globalizado. Nos guste o no, todo el mundo ve qué está haciendo el vecino. ¿Y qué es lo que está pasando? Las autoridades regulatorias también están, y las autoridades de reembolso están buscando cómo minimizar el precio de los medicamentos. Entonces se generan precios internacionales de referencia. Vamos a ver un caso específico que es, por ejemplo, Francia. Arabia Saudita se referencia de 30 países, incluidos países de muy bajo, bajo índice económico, y Francia es el principal. ¿Qué pasa con Francia? Si Francia lanza un producto con bajo precio, Arabia Saudita te va a pedir ese precio. El tema es que los diferentes países del Golfo, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar, se referencian de Arabia Saudita. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, ellos tienen un sistema diferente de reembolso. Y bueno, otros países que, por ejemplo, se referencian de Francia, Rusia, Turquía, Líbano y Azerbaiyán. Y me vas a decir, ¿y eso a mí qué? Bueno, nosotros como industria tenemos que ver que el Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, venden muchísimo más que Francia. Entonces, a mí me interesa tener un mejor precio en Arabia Saudita que en Francia. Y si yo junto ahora lo que pasa, las ventas de Rusia, Turquía y Líbano, pues casi se cuadruplican en este caso hipotético. Entonces, ¿dónde me conviene lanzar primero? Es una de las recomendaciones, de las consideraciones que tengo que hacer yo cuando veo mi mapa de nuevos productos y de innovación. ¿Cómo va a afectar este producto al mundo? Y otra cosa que tengo que ver y que afecta a los precios es la cadena de valor. Siempre podemos pensar, oye, es que los medicamentos son muy caros y las compañías farmacéuticas ganan muchísimo dinero. Pues sí y no. Nosotros también somos parte de una cadena y vamos a seguir en este caso con Arabia Saudita. ¿Cómo funciona o cómo llega el medicamento a un paciente? Pues bueno, vamos a pensar que esta farmacéutica tiene que pedir, junto con el distribuidor, tienen que hacer el cálculo de cuántos medicamentos necesitamos para los próximos 3 meses. Entonces, se tiene que pedir a la fábrica, de la fábrica viene de regreso al país, Arabia Saudita, de Arabia Saudita se tiene que condicionar el medicamento, porque claro, el producto, pues a lo mejor viene en una cajita en inglés, muy bonita, pero pues la necesito en árabe. Entonces, hay que condicionar el producto. Entonces, yo tengo que jugar con las reglas de cada uno de los países. En unos países puede ser una fábrica de condicionamiento, en otra tiene que ser una fábrica en donde el medicamento se tiene que hacer en el país para que tú puedas participar en ese mercado. Bueno, ya que se ha condicionado el medicamento, se autoriza, llega al distribuidor y aquí empieza la cadena de valor. Se tiene que pagar al distribuidor un grant, un fee por su trabajo, se tienen que dar muestras y de ahí empieza al mayorista y el mayorista, por supuesto, cobra su trabajo y va a la farmacia y la farmacia a su vez cobra y va al paciente. Y lo mismo pasa con los hospitales y las grandes instituciones en donde debido al volumen de compra se hace un precio diferenciado. Entonces, como pueden ver, un mismo país, diferentes precios, diferente cadena de valor. Entonces, eso va a variar en cada uno de los mercados y tengo que entender cómo va a funcionar este precio y cuál va a ser el precio final que van a ver otros países
para yo poder tener mi estrategia global y poder participar y decir, bueno, voy a tener que empezar primero con Australia y luego irme a Corea del Sur y luego voy a tenerme que ir a Tailandia y luego voy a tener que lanzar en Indonesia y luego voy a tener que lanzar en el Golfo y luego voy a tener, y así sucesivamente. Antes de continuar, me gustaría tomar un momento y decir, esto es súper importante, Health Technology Assessment Bodies. Son organizaciones públicas que se dedican a revisar, ya que una vez que se obtuvo la aprobación regulatoria de mercadotecnia en un país, lo que hacen estas asociaciones es revisar todo el beneficio que da este medicamento a la sociedad. Lo hacen a través de análisis de costo-efectividad, impacto presupuestal, entonces es la famosa economía de la salud o farmacoeconomía. Entonces, ahí es cuando yo voy a por fin poder tomar en cuenta los costos que genera este producto en cuestión del tratamiento, pero también los costos a la sociedad, los costos al paciente, los costos indirectos. Entonces, todo el beneficio, todo lo que embarca o envuelve esta nueva intervención y cómo va a cambiar toda la dinámica del tratamiento de la enfermedad. Entonces, la más importante que hay a nivel global es NICE, la National Institute for Health and Care Excellence de Inglaterra. Luego tenemos EQUIC, que es de Alemania, y ICER de Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, ¿qué pasó si recordamos qué pasó en Inglaterra con el producto para hepatitis C, es que cuando haces la evaluación farmacoeconómica y el tratamiento que tiene y la probabilidad de éxito que tiene un paciente al tener esta nueva innovación, al tratar esta nueva innovación, en el corto plazo es una inversión muy alta, pero a largo plazo se compensa, porque vas a evitar las complicaciones que son muchísimo más caras que el tratamiento. Entonces, este beneficio que te da, no vuelve a recaer el paciente. Entonces, todo este beneficio que te da a la sociedad y a ti como pagador, el hecho de que vas a curar a un paciente, justifica el precio muy alto. En el caso de Alemania y el caso de la epilepsia, es que los alemanes, ellos están enfocados solo en la sobrevida que dan los productos. Si el producto alarga la vida, tú tienes mayor oportunidad de ingresar y de ser reembolsado. Pero si el producto lo que hace es que mejora tu calidad de vida, no ven este beneficio los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la epilepsia? Al tener menos eventos, se mejora la calidad de vida muchísimo. De los pacientes mejoran muchísimo. Entonces, en vez de tener 3, 4 eventos por semana a uno o no tener, pues por supuesto, tener una vida normal, su calidad de vida se incrementa enorme, pero ellos no están dispuestos a pagar, porque el paciente al final de cuentas sigue viviendo lo mismo. Y por último, ICER, que en Estados Unidos lo que hicieron es que, por supuesto, al hacer el análisis costo-efectividad de la insulina inhalada, se dieron cuenta que era una insulina, primero, que no generaba beneficio clínico y, por supuesto, tampoco generaba un beneficio económico. Entonces, el producto no valía la pena el reembolso y pagarlo. Y bueno, entonces aquí vamos a ver cómo los sistemas de salud van a tener diferentes enfoques y diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, si vemos el primer renglón, vamos a tener que las funciones regulatorias, las funciones de HTA y de precio y acceso están separadas, como en el caso francés y alemán, y el mexicano. Entonces, los franceses y los alemanes van a estar enfocados en una eficacia clínica comparativa, que los productos te den la misma eficacia. En cambio, los mexicanos estamos buscando análisis de costo-efectividad y, por ejemplo, los españoles lo hacen a través de optimización de presupuesto. Después tenemos el segundo es la estructura de acceso, tiene que ver cuando obtienes la aprobación regulatoria y después tanto el acceso, el precio y la revisión de HTA están en un mismo organismo. Entonces, es el caso de Corea del Sur,
Inglaterra, Australia, Tailandia, China, Filipinas. Y por último, tenemos cuando todo está en la misma estructura. La aprobación regulatoria, la revisión de la tecnología, el precio, el acceso, como es en el caso de Irán, y por último el HTA, como es en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una cosa que puedo hablar 3 horas, pero la verdad es que es demasiado complicado y es un mundo aparte. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo es ya el acceso. Este es Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa en el Reino Unido? Primero vamos a tener 3. Entonces, esto es lo que ocurre. Vamos a tener el proceso regulatorio, que es justo este gris. ¿Qué es lo que pasa? Se hace el sometimiento en EMA y al mismo tiempo se hace el sometimiento en NICE. Entonces, mientras la autoridad europea revisa toda la evidencia clínica que tiene esta nueva innovación, en paralelo se hace la misma revisión. Se hace una revisión de la evidencia, de los comparadores, de la población, la parte farmacoeconómica y al mismo tiempo el productor tiene que hacer trabajo económico, tiene que comenzar a negociar con el NHS de Inglaterra el precio, el acceso, la cobertura, y además se tiene que ver que los médicos estén de acuerdo con este nuevo medicamento. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, claro, voy a tener mi innovación y va a entrar y va a ser increíble y lo voy a lograr, pero si tu producto o tu innovación no está validada por los médicos y no está en las guías de práctica clínica, no se puede prescribir. Entonces tienes que comenzar a pensar, ok, necesito obtener aprobación regulatoria y obtener acceso y además necesito estar en las guías de práctica clínica porque necesita estar normado este producto. Este es el caso de Inglaterra, que es el estándar de oro. NICE ahora no solo lo que está empezando a hacer es colaborar con diferentes países para desarrollar las mismas otras agencias de HTA. Actualmente está trabajando con la India, está trabajando con Tailandia, está trabajando con Vietnam y con Indonesia para desarrollar HTA bodies en estos países. Ahora veamos el caso de Italia. Italia trabaja diferente. Como vimos, aunque tienen la misma estructura de reembolso público universal, lo que pasa con Italia es que no se puede trabajar al mismo tiempo que la autorización de la EMA, del Cuerpo Regulatorio Europeo de Medicamentos. Entonces, tiene que esperar la autorización de EMA y ahí sí se comienza a trabajar. Se desarrolla un dossier para el HTA, que este dossier es donde se prepara toda la información clínica y económica y epidemiológica de la enfermedad y del medicamento. Se somete y comienza a hacerse una revisión clínica, una revisión económica, comienzan las negociaciones, se comienzan a hacer los ajustes, es un ir y venir y se logra el acceso. Pero después de ese acceso, a diferencia de Inglaterra, en donde ya que tienes una aprobación positiva, tú puedes comenzar a poner el producto en todos los hospitales y todos los pacientes pueden tener acceso, aquí te falta un paso más. Tienes que ir a cada una de las regiones de Italia y buscar el reembolso o la alocación de presupuesto en cada una de estas regiones. Entonces es todavía más trabajo adelante. Y si pueden ver, aquí estamos hablando de un proceso rápido, tan solo 12 meses. Y bueno, Irán. Si recuerdan, en Irán teníamos todo comprimido. Era lo mismo. Teníamos la aprobación regulatoria, la aprobación, el assessment de la tecnología y el precio y el acceso hasta el final. ¿Qué pasa? Vamos a tener un sistema híbrido. Vamos a tener una parte sin reembolso, que es 100% out of pocket, que el paciente puede pagar por su producto, o con reembolso, donde hay un apoyo gubernamental. Y a su vez, este apoyo gubernamental se puede dividir en 3 grandes canastas. Puede ser un reembolso normal, en donde el paciente tiene que pagar el 30% del valor del medicamento. Puede ser un reembolso especial, en donde solo paga el 10%, y donde puede ser subvencionado, que es 100%, ahí 0% paga el paciente. Generalmente estos productos
subvencionados son de alta especialidad o de alto costo. Entonces pueden ser productos oncológicos, que es el principal, o productos para enfermedades raras. En el caso del reembolso especial, son productos esenciales, en donde el costo es muy pequeño y entonces, ¿qué prefiere el paciente? ¿Pagar 30% de algo más caro o 10% de algo muy barato? Pues el 10%, ¿no? Y entonces, a su vez, dependiendo del tipo de reembolso, pues también viene el método de compra. Puede ser por una asignación o una licitación. Los productos subvencionados generalmente se hacen licitaciones por el volumen, y lo que buscan los gobiernos es reducir el precio lo más que se pueda. Y bueno, ¿cómo está conformado el sistema iraní? ¿Por qué es todo esto? Van a ver más adelante. Voy a tener dos grandes sectores. El MOH, o el Ministro de Salud, y el MW, el Ministro de Welfare o de Bienestar. Entonces, como pueden ver, dentro del MOH está todo. La FDA, el Health Deputy, el Treatment Deputy, el IGA, el Iranian Health Insurance, y luego tengo el SSO, Social Security Organization, y el ejército. Porque todo mundo, en todos los países, hay ejército, y las fuerzas especiales necesitan tener medicamentos de innovación. ¿Por qué? Por seguridad nacional, por supuesto. Entonces, como pueden ver, cada una de estas estructuras tiene una función: autorizar, revisar, primero autorizar el tratamiento, revisar el bienestar o el beneficio clínico que da el producto, la parte de costo de efectividad, el impacto presupuestal, ver en qué hospitales la población objetivo, si vamos a limitar o va a ser general, qué tipo de cobertura, si es el 30 de reembolso o el 10. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo lleva a tomar un producto de innovación en Irán. Bueno, para obtener registros sanitario podemos tardar por lo menos 2 años en que sometemos el dossier, en donde se hacen los análisis de costo-efectividad, en donde se aprueba la molécula. Entonces tenemos que ir a registrar la marca a la autoridad, lo que toma por lo menos 1 año. Luego se tiene que hacer el primer sometimiento de precio, luego se tiene que hacer la importación del producto, autorizarla, y ahora con el tema de los bloqueos de Estados Unidos un poco más difícil. Luego se vuelve a hacer otra negociación de precio y se lanza el producto. Esto todavía no tengo acceso. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo ahora para el Ministry of Welfare. Tengo que llenar otra vez, tengo que cambiar las guías clínicas, hacer otra vez evaluación, tengo que buscar un código en el comité, tengo que hacer mesas redondas con los tomadores de decisión y los policy makers, someter otra vez mi dossier, someter al presidente, hacer cambios, necesito buscar presupuesto y por fin tener reembolso. Entonces, si hacemos cuentas, llevar un producto de innovación a Irán, debido a la burocracia y a la dificultad, puede llevar aproximadamente de 3 a 6 años, y eso es rápido. Entonces, es súper importante nosotros también tomar en cuenta qué tan rápido el mercado va a aceptar esta innovación. Un proceso increíble y que me gusta mucho ahora es el de Corea del Sur. Corea del Sur depende muchísimo de las alternativas que tienen actualmente en su sistema de salud. ¿Qué pasa? Si yo tengo un medicamento para una enfermedad rara que prolonga la vida, ¿qué pasa? Y no hay nada, se declara una droga esencial y pasa directamente a negociación de precio. Si mejora la calidad de vida o es de cáncer o enfermedad rara, pero hay diferentes alternativas, por supuesto tengo que ver cuál es el precio menor que hay en otros países y se quita la parte farmacoeconómica y paso al precio. Si no, si hay 4 o más diferentes alternativas, un riesgo compartido. ¿Qué es esto de un riesgo compartido? Es cuando, si tu producto es tan bueno, realmente tan bueno como dices, voy a únicamente, yo gobierno, a pagarte a ti, industria, por el resultado en salud.
Si tú me dices que este producto de cada 7 pacientes, de cada 10 pacientes, 7 se recuperan, solo te voy a pagar 7 pacientes. Nada más. Los otros 3 los absorbes tú. Ese es un riesgo compartido. Después si tienes muchísimas alternativas de tratamiento, tenemos que hacer una evaluación farmacoeconómica. Entonces tenemos que buscar cuánto es el precio, cómo está el mercado, cómo lo defino. Entonces, si tengo que hacer un precio promedio de los competidores, cuánto es, por supuesto voy a buscar el 90% de ese precio promedio, que sea, aunque sea una innovación y que traiga beneficio, la única forma de que puedo yo pedir un precio superior es si el producto me da mayor eficacia clínica, mayor seguridad y me da beneficios a mi sistema de salud. Y veamos Él siempre postulaba o decía que no había un método único, como una norma fija hacia la ciencia. Él creó muchas obras. Sí, tengo una pregunta. Ok, continuemos. Y ahora sí, México lindo y querido. ¿Cómo funciona el sistema de salud mexicano? Primero, tengo COFEPRIS. Tengo que tener mi autorización, mi registro sanitario emitido por COFEPRIS. Ya que lo tengo, empiezo a hacer, tengo 3 diferentes caminos. Primero, el más sencillo, que es el mercado privado. Voy, negocio con un distribuidor que va a ir a cada una de las farmacias, cadenas importantes. Estoy pensando en Farmacias Guadalajara, San Pablo, del Ahorro. Y voy a poner mi medicamento, si es el caso de mi medicamento, en cada una de las farmacias. Y el distribuidor se encargará de cobrar a la farmacia y es muy sencillo. Ese es y el paciente será el que tendrá que pagar. Por otro lado, tengo los seguros privados. Para tener acceso al seguro privado, necesito de estar en las guías de práctica clínica. ¿Para qué? Para que si estoy dentro de la normativa nacional, el seguro tiene que pagar y reembolsar ese tratamiento. Entonces, también tengo que hacer un trabajo de acceso en las aseguradoras privadas. Después tengo las instituciones descentralizadas, que no necesitan, estas instituciones lo que no necesitan es una clave de cuadro interinstitucional. Entonces, puedo pensar en el ICEMIM, en el Estado de México, el ISTECALI, Pemex. Entonces, donde yo directamente con este nuevo producto innovador voy, hago una presentación farmacoeconómica, clínica, y voy a buscar esta introducción o este reembolso del medicamento. Si lo logro, se me asignará un presupuesto y podré empezar, y los pacientes podrán empezar a utilizar este negocio. Y por último, el Consejo Nacional de Salubridad General. El Consejo Nacional, el CNG, es la autoridad máxima que existe en el país después del presidente de la República. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, cada uno de los representantes de las principales instituciones se reúne, INS, ISSSTE, INSABI, la Marina y el Ejército, van a evaluar esta nueva tecnología a través de un dossier. Entonces, van a revisar la evidencia clínica, la evidencia económica, si este producto es costo efectivo, si me trae ahorros, si tengo algún beneficio adicional, y van a votar. Si se obtiene una votación positiva, obtengo una clave de cuadro básico institucional. Si tengo una votación negativa, pues tendré que esperar y mejorar mi propuesta de valor para volver a intentar. Una vez que obtengo esta clave de cuadro básico, ahora puedo ir a cada una de estas instituciones y empezar el proceso de inclusión al formulario, y a su vez ya se vuelve a empezar, pueden cambiar o no las condiciones, y ya que tengo, y si logro obtener acceso al IMSS, al ISSSTE o al INSABI, ahora tengo que ir a los hospitales para avisar que ya estoy en el formulario y podemos generar una asignación de presupuesto o como un promedio de consumo mensual. Así es como funciona el sistema de salud en México, y este sistema, por supuesto, los tiempos son variables, pero puede ir desde 1 año hasta 3 de llevar un producto, si todo sale bien, a una institución de salud. Y bueno, ahora,
para cerrar, nosotros en Big Pharma, ¿cómo pensamos el proceso global de acceso? Ahora, gracias al COVID, todo el mundo es experto en esta parte, ¿no? Vamos a pensar de la fase 1 o la preclínica, estamos en el laboratorio con nuestra innovación, con nuestra molécula. Aquí luego tenemos la fase 2, que voy a ver los temas de seguridad y de dosis. La fase 3, donde empiezo ya con una gran población, voy a lanzar mi producto, después voy a hacer post-lanzamiento, diferentes actividades, y por último, la pérdida de la exclusividad. Entonces, primero, evaluación de la situación actual y futura. Si recuerdan, tenemos siempre que pensar en el pico. Población, intervención, comparadores y outcomes, resultados en salud. ¿Qué está pasando hoy? Que mi producto va a traer un beneficio, tiene una ventaja comparativa con lo que se está planeando actualmente, y si no soy el primero que entra al mercado y no tengo esta innovación, el beneficio clínico que ofrezco a los pacientes es superior a tal grado que vale la pena que yo entre, aunque no sea el primero. Entonces, yo tengo que pensar cómo se están tratando actualmente los pacientes y qué es lo que viene, cuáles van a ser mis competidores en 5 o 6 años, que es cuando yo lance mi producto. Después, tengo que planificar mi programa de estudios clínicos. Tengo que ver el diseño de ensayos y los resultados. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, de acuerdo, yo tengo que ver dónde voy a hacer mis estudios clínicos. Voy a hacerlos, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa, pero ¿qué pasa con China y Japón? Que son 2 de los mercados más importantes que tengo a nivel global. Pues bueno, China y Japón, para que te autoricen un producto innovador, necesitas hacer estudios clínicos en su país, con población de China y con población de Japón, y exclusivos para ellos. Entonces, tengo que incluirlos a ellos también en mi programa de estudios clínicos. Y bueno, mi molécula a lo mejor sirve para un tratamiento, pero debido a su mecanismo de acción, a lo mejor también sirve para otra innovación, para otra área terapéutica. ¿Valdría la pena también ponerlo en mis estudios clínicos o buscar nuevas indicaciones para esta terapia? Tenemos que tomar también esas decisiones desde el principio para el tema de acceso. Ahora sí, estrategia de acceso. Antes de empezar la fase 2, tengo que pensar qué, cómo, cuándo, dónde voy a empezar a someter, cuáles son los principales sistemas regulatorios que tengo que abordar, cuál va a ser, cuál es el beneficio clínico, cómo lo voy a comunicar. Entonces, siempre voy a estar pensando, esta estrategia siempre va a estar continuamente evolucionando y cambiando, dependiendo la madurez del producto en el mercado. ¿Ok? Ahora tengo que buscar la evidencia clínica y económica. Tengo que hacer revisiones sistemáticas de la literatura, comparaciones indirectas. Tengo que ver todos mis comparadores y buscar la mejor calidad. Comenzar a construir mi dossier. Entonces, para eso tengo que hacer mis reportes médicos, de mis reportes clínicos, de mis resultados, de mis diferentes estudios. Tengo que hacer mis entrenamientos de HEOR, que es Health Economic Outcome Research. Tengo que ver cómo voy a empezar a modelar esta enfermedad para hacer mis modelos, mis evaluaciones económicas, para someterlas al HTA de cada país. Empiezo a hacer mi modelaje, tengo que hacer mis modelos de costo-efectividad y de impacto presupuestal. Empiezo con mi estrategia de precios. Aquí es donde empiezo, justo después de la fase 2. Ya que tengo una idea de cómo va a estar mi producto, empiezo a ver cómo se está comportando el mercado a nivel global, hacia cuál es la tendencia del mercado. Los precios van a la baja, se mantienen, o en algunos casos inclusive el valor del mercado comienza a subir porque cada vez hay menos competidores que pierden exclusividad. Entonces, los pacientes se migran a nuevas terapias. Y ahora sí, junto con mi estrategia de precios, mi estrategia de asuntos regulatorios. ¿Qué pasa aquí en los asuntos regulatorios? ¿Dónde voy a someter primero? ¿Cuáles son los principales agencias regulatorias que hay en el mundo?
Es la FDA de Estados Unidos, la principal, en donde varios países, incluido COFEPRIS, se toma de referencia para acelerar la revisión. Después tengo la EMA, la Agencia de la Unión Europea. Una vez que tengo la EMA, puede entrar toda la Unión Europea. También tengo la agencia de China, por supuesto, la de Japón, la de Australia, Corea del Sur, e inclusive la COFEPRIS, que es, si no me equivoco, sigue teniendo grado 4, que es uno de los más altos que hay en cuestión de agencias regulatorias. Comienzo a trabajar en mis expedientes de reembolso, de HTA y mi manejo de objeciones. ¿Cuáles son los beneficios de este producto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué salen en los ensayos clínicos? Eventos adversos. Entonces, tengo que comenzar yo a manejar mis mensajes de valor para cada uno de mis decisores. Tengo que empezar ahora generación de evidencia en el mundo real. Real World Evidence. Esta es una tendencia que vamos a ver cada vez más integrada y va a ser algo que está ocurriendo, que está acelerando la inclusión de aspectos innovadores. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con tu medicamento? Sí, es fantástico los estudios clínicos, pero estás controlado, tienes un monitor, tienes a alguien que siempre va a estar ahí revisándote, tienes un seguimiento constante, le hablas al paciente, tome su medicamento, que venga a consulta y todo eso. Pero en la vida real, nadie está atrás de ti para decirte que te tomes tu pastilla o que te inyectes o que vayas al hospital a hacerte un estudio clínico. Entonces, esta generación de vida real cada vez está tomando más fuerza en las agencias regulatorias y se está pidiendo, ¿para qué? Para después comenzar a negociar los precios de los medicamentos. Si realmente tu producto es tan bueno que cambia en la vida real sin que yo esté molestando al paciente, podemos negociar un precio más bajo o inclusive un precio más alto en algunos casos. Comienzo a desarrollar mis mensajes de valor. ¿Cuál es mi necesidad médica no cubierta? ¿Qué es lo que actualmente el paciente no está recibiendo con las terapias actuales y que mi producto le va a brindar? ¿Qué es lo que voy a cambiar en tu sistema de salud? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios clínicos para tu paciente, para tu médico? ¿Qué le voy a hacer la vida más fácil a todo el mundo? ¿Y por qué vale la pena invertir en esta nueva terapia? Empiezo a hacer mi estrategia de contratación y negociación. Ya lo vimos. En NICE tengo que trabajar en paralelo con NHS, con el sistema de salud, para ver qué es el precio. ¿Cuál es realmente el precio que me va a permitir tener acceso? ¿Cuáles son los volúmenes de compra que me van a autorizar? ¿A cuánta población voy a llegar yo? Y entonces comienzo a negociar. Y por último, mis herramientas de campo. Ahora sí, ¿qué pasa? Pues voy a tener a los equipos de ventas trabajando, a la gente de acceso trabajando, convenciendo. Entonces necesito generar realmente herramientas que les ayuden a ellos a cambiar la mentalidad del pagador, la mentalidad de mi administrativo, que ellos realmente vean el valor que pueden obtener al tener esta innovación. Y bueno, si yo hoy tuviera un producto en mi laboratorio y fuera tan inteligente como ustedes, yo me enfocaría en 3 cosas. Uno, tener una patente. Nacional, internacional, proteger mi innovación, proteger mi producto con un marco legal, para que yo pueda luego explotarlo en diferentes formas y poder comercializarlo sin temor a que llegue alguien y literalmente me lo piratee. Después, publicar mis resultados. Yo como innovador, como científico, pues buscar una publicación, buscar demostrar que yo hoy estoy trabajando en esta innovación y que es algo nuevo, que hay beneficio y que la asociación médica lo respalda a través de esta publicación. ¿Para qué? Ahora sí, como decía mi abuela, para cacarear el huevo. Y por último, promoción, promoción, promoción. Como ven, es bastante complejo el acceso. Y es un largo y tortuoso camino con años
de negociación, de frustración, de éxitos, pero hay que promocionarlo. Hay alguien allá afuera que a lo mejor está interesado en un medicamento que es un péptido para una cierta área terapéutica, una enfermedad rara, y que dice, oye, ese producto está alineado a mi pipeline, a mi programa, a mi área terapéutica de interés, o como yo hago los medicamentos. Entonces, puede que sea una buena oportunidad. Entonces, ese es el mensaje, esa es la presentación que tengo para ustedes, un poco del acceso global y también en México. Y pues listo, ahora sí, si tenemos preguntas, por favor, más que contento de escucharlos. Muchas gracias, Jack. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. Carlos Genaro escribió algunas en el chat y algunas las fuiste contestando conforme a la presentación. Entonces, lo invito a que abra el micrófono por si tiene alguna otra duda más específica. Si no, la última pregunta que puso fue para el desarrollo de un nuevo medicamento, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, ¿se pueden trabajar en conjunto varias empresas? Sí, y lo hemos estado viendo actualmente. Se han hecho, se llaman partnership entre empresas biotecnológicas y Big Pharma para desarrollar medicamentos. Entonces, por ejemplo, Pfizer con, si recuerdo bien, con GSK, hicieron un partnership para desarrollar una vacuna. O en el caso de China, hay diferentes empresas nacionales que están haciendo que están haciendo vacunas, pero con diferentes mecanismos de acción. Entonces, sí se puede, y eso es muy común, sobre todo ahora, entre empresas biotecnológicas y de Big Pharma. En realidad, ese es el negocio de las empresas biotecnológicas. Ellos desarrollan el producto, lo comienzan fase 1, fase 2, y cuando comienza la fase 3, que empiezas a hacer lo que tienes que hacer, estudios clínicos internacionales en diferentes países, en diferentes centros, y donde el costo del desarrollo se vuelve exponencial y no sostenible para estas empresas, ahí es donde se hacen estos partnerships. Entonces, sí se puede. Ok. Luisma Rodríguez tiene una pregunta. Y va a abrir su micrófono. Gracias, Verónica. Hola, Jack. Muy interesante tu plática. Una pregunta, Jack. Tú sabes que todo este proceso que revisamos ahorita, bueno, es la parte administrativa regulatoria, que es una parte muy importante de la transferencia, pero es muy costosa. En otros lugares, en economías más desarrolladas, esto se absorbe por varias estrategias. Como tú dijiste ahorita, una de ellas es el joint venture, un startup de científicos se echan a andar un nuevo proyecto y lo transfieren a la industria farmacéutica y ellos se encargan de la última parte. O se hace un IPO y llegan a la bolsa y levantan capital excesivo. Esto en México, desafortunadamente, no tenemos ni siquiera un índice de biotecnología o cosas que nos permitan capitalizar. Nuestras empresas en bolsa son Telmex o de Maquila. Entonces, en nuestra realidad mexicana, para que estas moléculas llegaran al Seguro Social, como tú dijiste muy atinadamente al principio, ¿cuál mencionarías como un caso de éxito que al 2020, después de, ¿qué te gusta? 40, 70 años tal vez, de que existe la industria biotecnológica en Estados Unidos, en California, en Massachusetts, tú podrías considerar como un caso de éxito de científicos mexicanos que desarrollaron una molécula recombinante y la empujaron hasta tal grado que ahora se vende una farmacia especializada? La verdad. ¿O no existe? No creo. Está bien complicado, Sí, ¿verdad? no, la verdad es que, mira, voy a ser súper sincero, muchas veces nos cerramos y decimos, es que no hay en México. Y pues sí, no hay en México, pero hay afuera. Y a lo mejor una empresa, por ejemplo, pensando, ¿no? O sea, una empresa nacional dice, yo estoy interesado en mi molécula, ¿no? Entonces, por eso les decía las 3P, patente, publicación y promoción. Oye, empresa mexicana, Carlos, fíjate que tengo este producto y me interesa registrarlo. Yo hoy no tengo el dinero para hacerlo, ni la capacidad, ni nada como privado. Pero debido a la economía de escala que tienen y ahora sí que al contacto y a las asociaciones entre industria,
es, mira, a lo mejor yo no soy el indicado porque no está en mi área terapéutica, pero sí con esta persona y te voy a dirigir. Entonces, hoy no hay, pero están allá afuera. Ese sería mi mensaje para ustedes. Que no tengan miedo de ir y de buscar, decir, hoy con lo que yo estoy haciendo, ¿qué empresa biotecnológica o Big Pharma mi producto se alinea o sería interesante para su pipeline? Ajá. Porque si es Big Pharma, está en México. Entonces yo puedo mandar un correo de, oye, fíjate que tengo esta molécula y me gustaría hablar con alguien de tu laboratorio en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, en Japón, en donde sea, para ver si les interesa. Y si fluye la información. ¿Mm? Perdón que te interrumpa, pero es que esto ya lo hemos hecho y Sí. me inquieta un poco esto. Sí funciona porque nosotros cuando hemos contactado, nosotros estamos en el sector de diagnóstico y de vacunas Sí. y tenemos 10 años en eso. Ajá. Bueno, ya le dimos la vuelta. Y a su vez, cuando vimos que no funciona en México porque no hay suficiente tracción de dinero, aquí hacen biosimilares y bien les da, salimos a Estados Unidos y luego a China, a zonas de alto desarrollo para esto. Por ejemplo, Hangzhou, sí. Shanghai es una zona que quieren invertirle a biotecnología como San Francisco en su momento. Entonces, cuando hemos explorado estos caminos, nos topamos con que, pues sí, nos atienden muy, muy amablemente las farmacéuticas globales, incluso las mexicanas. Bueno, vamos a hablar de las globales en México. Sí. Igual que las del extranjero, pero cuando estamos aquí en México, son más como revendedores. Aquí si les hablas de un proceso de investigación y desarrollo, les estás hablando en chino. Ellos están para vender lo que desarrollaron en Europa, en Suiza, en Boston. Les cuesta mucho trabajo aceptar que en Latinoamérica va a emerger una nueva molécula que no ha emergido en otra economía. Es una realidad, ¿eh? O sea, es lo que me he topado. Y son muy amables, no crees que son groseros. Pero pues de la amabilidad a que llegue a avanzar en el escalafón, híjole, no sube. Incluso muchos de ellos son visionarios. En Sanofi, por ejemplo, había uno, no sé si todavía está, que quería dejar un legado, porque si yo ya me voy, me quedan 5 o 10 años máximo en esto, y quiero dejar un legado que en mi administración hicimos esto. Pero no sé si no los pelan o no sé qué pase tras bambalinas, no avanza, ¿eh? Es muy pesado. Sí, tienes razón, y la verdad es que esto así es, no hay una industria, y cuando no hay una industria regulada es buscar por donde haya. Ahora justo lo que están haciendo es nueva modalidad que es el Royal Pharma, que es pura desarrollo. Ellos justo lo que se dedican es a detectar productos de donde sea y colocarlos. Y ahí está el revenue. Y como los van desarrollando, desde ponerlo en una biotecnológica para fase 1 y darle marca, hasta de ahí fase 1 a fase 2 y comienzan a hacer ellos todo el teje y maneje de inversión. Y ahí es donde ellos comienzan a generar. Entonces, y lo vimos al principio. Entonces, sí, desafortunadamente complejo, pero sí, tienes razón. A lo mejor Estados Unidos, pues no, pero hay otras, ahora es que hay otros mercados y a lo mejor culturalmente puedes decir, pues China no, pero Corea puede que sea una opción y justo Europa. Tienes Dinamarca, tienes el Reino Unido, tienes Suiza, donde sí puedes a lo mejor tener este acercamiento, pero lo que es súper importante aquí también es mi plan de negocio. Ajá, y la verdad, ser muy honesto en tu molécula y muy crítico. El peor crítico de tu innovación tienes que ser tú. O sea, así. Y tienes que decir y conocer perfectamente bien el mercado y hacer una valoración. ¿Por qué sí o por qué? ¿Y cuáles son las ventajas competitivas? A lo mejor, y no conozco, por ejemplo, la vacuna en la que estés trabajando, ¿por qué es diferente la tuya que no hay actualmente y por qué tendrías que invertir y cuánto vas a ganar tú entonces ahí es cuando vas a tener su atención. Y sí, y la verdad es que hay empresas que se dedican a hacer todos estos casos de negocio para poder venderlo. Entonces, hay que ser muy crítico con uno mismo, pero a la vez, aunque eres crítico con tu producto, apapacharte y quererte, ¿no? Y decir, pues bueno, cuesta trabajo y ser muy paciente y si realmente crees en tu producto, pues empujarlo y alguien que
que te escuchen. No quiero monopolizar la conversación, nada más un último comentario, porque yo sé que los demás pueden tener preguntas. Fíjate, en ese sentido de lo que dices de cómo hablar con ellos, una de las cosas que nos encontramos es que a veces requieres darles una acalambradita. Te voy a dar un ejemplo. En marzo de 2016 platicamos nosotros con Sanofi, los que están en Boston, las oficinas centrales, y ellos tienen ahí un área de innovación abierta, que de hecho derivó de, ellos tienen una biotecnológica que se especializa en cáncer, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famosa, está ahí por MIT. Entonces el punto es que nos rebotaron, así como platicamos ahorita, escribes a uno y termina rebotando de la otra área, y platicando con ellos, con el jefe de esta área de investigación externa, nos decía que la tecnología de Protein Science Corporation, una empresa de Nueva York, no funcionaba, que lo habían ellos evaluado y le faltaba perfil. Es una tecnología de vacunas, que básicamente es migrar un modelo de cultivo de huevo hacia un modelo de ingeniería genética recombinante, como lo hacen los monoclonales, pero aplicado a vacunas. Esto existe desde hace 3 décadas, pero en la industria no se ha consolidado seriamente hasta que pasó esto. Nos dijeron que no servía. Un año después los compraron por $750 millones. Y nos dijeron que no servía porque nosotros estábamos usándolos como una referencia para decir, somos mejores que ellos, por esto, a nivel técnico. Y ellos dicen, no, pero los de Protein todavía les fallan muchas cosas, nosotros hemos platicado muchas veces con ellos y no estamos ni remotamente interesados en adquirir esa tecnología, como una forma de decir que no traían nada los de Protein. Al año los compraron por 750 millones, pues para no estar interesados y no traer nada, pues qué bien gastan el dinero. Entonces, lo que yo veo es que Protein en este año los acalambró porque entró a México a través de una farmacéutica que se llama Leomont, que ahorita trabaja con la UNAM, y con esta farmacéutica les empezaron a robar uno de los mercados que era el mexicano, porque México históricamente le compra máquinas de escribir a las economías, ya cuando hay computadoras o smartphones. Ellos compraron en la época de Calderón y de Peña Nieto plantas de huevos que ya estaban más que obsoletas en lugar de migrar hacia lo que seguía, con Novartis o otra cosa. Entonces, cuando vieron que Leomont les iba a hacer la lucha, la competencia con la tecnología recombinante, pues los adquirieron a través del Protein Science y Leomont se quedó bailando. Quién sabe cuántos años tenga el contrato, pero probablemente ya no va a poder, al término de ese contrato, renovar, porque ya lo tiene Sanofi. Entonces, yo lo que entiendo ahí, más que una estrategia de viabilidad técnica o de que estaba hiperdemostrado, porque ellos ya tenían estudios de la FDA, pues ya estaban aprobados en Estados Unidos para vender la tecnología, y como tú dices, las 3P, patentado, publicado y cacareado, exactamente, ellos ya cubrían eso, pero lo que les faltó al final del día fue, o a veces lo que les falta es darles estas acalambraditas, que vean que por estrategias de negocio pueden entrar y les pueden robar mercado para sentarte a jugar con los niños en la mesa grande, porque de otra forma, pues tu padre dice, pues eres muy viable, pero no tienes ni por dónde venderte, por ti solo, te voy a bloquear. Y a nivel monopólico ellos siguen vendiendo sus máquinas de escribir en las épocas de los smartphones. Es lo que yo he visto. Pues sí, desafortunadamente es un negocio rudo, y sí, no te puedo decir, por ejemplo, aquí el tema cultural y la estrategia de negocio va a cambiar de cada país, de cada empresa. Entonces, yo no te podría decir lo que haga Sanofi o Pfizer o mi propia empresa, entonces, en la que laboro. Entonces, sí va a ser diferente, va a ser difícil, pero pues la verdad, ustedes, los que realmente la sudan y tienen esto, pues es difícil. Entonces, ¿cuesta trabajo? Sí. Y a lo mejor a nosotros nos cuesta trabajo, y esto es súper importante cuando vayan a negociar. Tú estás relacionado sentimentalmente con tu producto. Entonces, sí, sería lo mejor tener otra persona que te haga la negociación y que busque cuál es y buscarlo, o si no, buscar otros métodos de financiamiento. Difícil, sí. Imposible, no. Hay bastante ingenio, hay bastantes proyectos. Hay que empaquetarlo, buscarlo, hablar su idioma y prepararnos para muchos no, pero también para el sí. Pero muchas gracias Luis, muchas gracias por tu participación. A ver, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos una de María de la Luz. Nos quiere saber cuáles son las empresas farmacéuticas que invierten en innovación en México. Pues ahora sí que justo los que están en INCIDE, yo creo. Pues sí, la verdad, justo estas, ¿no? Carnot, Silanes, Limón. Entonces sí, acérquense, si están aquí y ellos están organizando este tipo de foros para que se acerquen y para que vean, pues acérquense, algo habrá,
algo habrá. Y si no es aquí, pues a buscarlo. La verdad es que el mundo es más allá de Estados Unidos y Europa. Y espero que lo vean. Y tengo que pensar ahora, Far East, a lo mejor, hasta Australia, pero puedo ir hasta allá y puedo pues mandar correos y hacer videollamadas, creo. Ahora ya es todo, ya el mundo está abierto a eso. Gracias. Y Carlos Genaro tiene una pregunta para el caso de la vacuna del COVID. ¿Se tienen que seguir los mismos tiempos del proceso para poder sacarla al mercado o de alguna manera se puede o están modificando los tiempos de los pasos para que pueda tenerse lo antes posible, sin olvidar que deba ser efectiva? Ok. Lo que voy a decir a continuación es a título personal, por favor. De todas las vacunas que se están desarrollando, la única que no me pondría sería la rusa. ¿Por qué? Porque no están siguiendo los tiempos y los métodos correctos. No se está respetando las fases 2, las fases 3. Ajá. No se pueden acelerar los medicamentos, los tiempos, los estudios clínicos. Entonces, eso es súper importante para sacarlo lo más rápido posible. Puede ser contraproducente. Un caso clásico es el de la medicina, un medicamento para las náuseas, cuando están embarazadas las mujeres, pues por sacarlo, si era muy bueno, muy efectivo, y por sacarlo rápido, pues no se vio en cuenta la seguridad, y entonces los productos, los niños nacían con deformidades. Entonces es súper importante respetar los tiempos, y ahora es lo que están haciendo tanto las industrias americanas, por ejemplo, la de AstraZeneca con Oxford, y las empresas chinas también. Se están llevando los estudios clínicos y tendremos que esperar y ser pacientes y ver cuál es más sí, eficaz o cuál es segura, y algunas se darán y otras no, pero no se debería. Y en el caso de la rusa, pues no se están siguiendo los estudios fase 3. Entonces, sí, no, la verdad es que yo en lo personal, yo Jack García, a título personal, no me la pondría, las otras sí. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono, que tenga alguna duda, comentario. Jack, ¿nos podrías compartir tu correo electrónico, por favor? Sí, es jack.uranga@gmail.com. Hola, buenos días. Yo sí quisiera preguntar algo. Sí, por favor. Muy interesante la plática, muchas gracias, sobre todo esta cuestión del acceso global a los mercados, incluso la discusión de hace, el diálogo de hace un momento también me pareció muy, muy interesante. Son experiencias que a todos nos sirven y me lleva entonces a preguntar, en un caso pues hipotético y meramente como ejercicio académico, ¿qué mercado tú nos recomendarías, por ejemplo, para los desarrollos universitarios aquí en México, salir a buscar en un primer o segundo momento, precisamente por esta situación a veces de que los mercados no están muy desarrollados o las inversiones no están muy desarrolladas o maduras en estas cuestiones de innovación en nuestro país? ¿Sería factible o mejor salir a buscar primero en Estados Unidos, en Canadá, o a lo mejor clústeres biotecnológicos en Sudamérica como en Argentina, Brasil? No sé, ¿cuál es tu visión en ese sentido para los que estamos en universidades? Depende ahora sí que tu producto y la universidad o el mercado en donde estés. Tenemos que tomar en cuenta la cultura de cada país, el desarrollo que tiene cada una, y pues yo la verdad, si te podría recomendar algo, sería sí países a lo mejor nórdicos, salir un poco de Estados Unidos y de Europa, que es un poco más difícil. Pues sí, por supuesto puede ser Brasil, es una muy buena opción, Dinamarca podría ser otra muy buena opción, la India podría ser otra muy buena opción, Australia, Corea del Sur también Japón, son opciones
que es valer el tema universitario y por supuesto el Reino Unido, ¿no? Creo que más sonado el tema de una vacuna hecha con Oxford, entonces sí, ahí, y por supuesto, pues Estados Unidos, donde es el más grande, pero sí es el más competido, entonces tienes que tomar eso en cuenta. Muchas gracias. Y Digo, sí, es que, Suiza, también. Sí. También Sí, Suiza claro. tiene mucha tecnología. Sí, digo, pues no, seguro no hay una respuesta ni una fórmula mágica, ¿no? Pero no. Bueno, pues sí, atendiendo a que en ocasiones no encontramos fácilmente oídos a los desarrollos y que se necesita pues madurarlos pues con tiempo, con recursos, con personas, pues bueno, a veces nos hace pensar que quizás no solamente deberíamos enfocar esfuerzos en el país, sino también salir a ver qué hay allá afuera, ¿no? No, definitivamente. O sea, ustedes vieron cuántos laboratorios hay, cuántos biotecnológicos hay, cuántos productos están desarrollando áreas terapéuticas, pues comenzar a mandar correos. Oye, ¿por qué creo que mi producto es bueno para ti, para tu empresa, para tu universidad? ¿Y cómo podemos trabajar juntos? Entonces, sí, ahora sí, acceso a la información la tenemos todo, pero hay que hacer un trabajo más de escritorio y comenzar a contactarte y salir y promocionarlo, ¿no? Más, si no es en México, pues en el mundo. La verdad es que el mundo es muy amplio, muy grande y hay muchísimas oportunidades. La otra cosa que yo creo relevante, Jack, perdona que los haya interrumpido, Sí, no. es crear redes de calidad. Eso funciona mucho en el primer mundo. y me voy a definir con calidad. Muchas veces el científico, sobre todo en México, está enclaustrado en la propia academia. Y entonces quieren vender o transferir, para decirlo de otra forma, algo hacia la industria, cuando todos tienen expertise académica, son muy buenos publicando, son SNIS, etcétera. Pero sacar esta expertise hacia la industria requiere contactos estratégicos que puedan funcionar en este sentido. Con mucho gusto, a la persona que ahorita estaba preguntando, le puedo compartir mi correo para transferir algunos de esos contactos que nosotros hemos desarrollado, tanto como les platicaba en China como en Estados Unidos, que ayuden a que volteen a ver a México como proveedor de tecnología y como exportador de tecnología y no nada más como consumidor, porque eso es algo que ahorita nos está sucediendo, creo, como país en muchos sentidos. Y tenemos mucho talento, tenemos muchos SNIs, tenemos muchos científicos muy valiosos, tenemos gente que ahora le está entrando el tema de la innovación, entender cómo tomar estos desarrollos y convertirlos en algo con un valor tangible más allá del conocimiento, que se conviertan en propiedad intelectual. Pero si no tenemos estos canales finales de calidad y estamos trabajando como lobos solitarios, pues de nada nos sirve ser SNIs cuando no podemos materializar nuestro desarrollo en un contexto más, y tampoco tener patentes, porque luego hay otro fenómeno que está mucho en México, por lo verde, lo temprano del ecosistema, early stage, es que tenemos patentes, tenemos publicaciones, y hasta ahí no las transferimos, no tienen un uso significativo. Creo que yo con todo gusto les paso los contactos para que vayan creando estas redes y vayan encontrando nuevos sistemas, gente que ya vive en estos países que son de ascendencia mexicana y que estarían encantados de ayudar a que mexicanos muevan su tecnología hacia el extranjero. Entonces, de entrada es de gratis, no hay que invertirle. Y ya después, cuando llegan los grandes negocios, ellos ya buscarán cómo acomodarse. Pero creo que es algo muy relevante y es lo que yo he estado haciendo y me ha funcionado pues para madurar la tecnología. Sí, perdón, yo quiero hacer un comentario pues a lo que decía Guillermo y tú lo mencionaste ahora, Luis. Sí, hay muchos mercados muy interesantes. Desafortunadamente, al momento de patentar, sobre todo una universidad pública o cualquier empresa, incluso empresas grandes nacionales, los costos son por país, ¿no? Entonces, tú tienes que elegir solamente unos cuantos, porque si no, los costos de las patentes se te disparan, ¿no? Es correcto. Entonces, hay que ser muy estratégico ahí. Sí. Normalmente te irías por los mercados más grandes. Exacto. Agarrar los más grandes, que son China, Estados Unidos y Unión Europea o Medio Oriente, porque también no solo es que sean grandes, sino que tengan capacidad de compra. Pero, por ejemplo, Europa, ¿no? Hay patentes europeas. Sí. El último paso es validar la patente y eso es por territorio. Entonces, exacto. Hablando de 30 países o más, ¿no? Sí, esa es una patente nacional o internacional, entonces sí tienes que ser muy estratégico, cómo, cuándo, dónde. Hay solicitudes de patente internacionales, sí, pero no hay patentes internacionales. La patente es un derecho de cada país de dar un monopolio, ¿no? Entonces, ahí es donde se dispara el costo.
Y también Nosotros tienes que tomar en cuenta qué tipo de patente, porque puede ser por tu producto terminado o por el proceso. Entonces, la verdad, el marco legal, no me voy a meter ahí porque no soy ningún experto y a lo mejor voy a decir muchas burradas, pero sí hay que tener mucho cuidado y sí asesorarse. Pues ese era mi comentario. Es caro y es complicado, ¿no? Sí. Sí, aquí tenía una pregunta que creo, perdón, sobre Royal Pharma. Sí, sobre María Josefa. Ajá, estos inversores pueden apoyar proyectos universitarios en el área de salud en proyectos de diferentes niveles de maduración. Sí, justo es ahí a lo que se dedican. Pero otra vez, hay que prepararse para sentarse y tomarlo tan en serio como puedan. Y esto es un negocio y estamos de miles de millones de dólares, billones de dólares. Entonces, piénsenlo en esa forma. O sea, pueden cambiar su vida para siempre con un producto. Y había un comentario, entonces sí hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Cómo buscar estos inversores? Royal Pharma, búscala así, literal Royal Pharma en su página web y ahí están todos los contactos y también pues, Google. La verdad es que yo como 20, entonces ya es una industria por sí. Ya, entonces estamos hablando de 30, 40 compañías que se dedican exclusivamente a esto. Muy bien, muchas gracias. Pues si ya no hay otra pregunta o comentario, voy a ceder la palabra a Guillán de INCIDE para cerrar la ponencia. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos, buenas tardes, Jack. Primero que nada, quiero agradecerle al Instituto de Química del UNAM. Como siempre, es un placer trabajar con ustedes y es un placer poder presentar esto en conjunto con ustedes. Quiero agradecer a todos los asistentes por su atención. Esperamos que lo que estemos ofreciendo aquí les sea útil en sus proyectos. Estamos buscando a través de los diferentes ponentes poner frente a ustedes una perspectiva internacional que los ayude a complementar su visión de negocios y del mismo modo estamos tratando de ayudarlos a que complementen su red con los elementos que son necesarios para que ustedes puedan llevar sus innovaciones adelante. Estas series continuarán presentándoles este tipo de oportunidades y esperamos que les sean de utilidad y que las puedan aprobar para estos propósitos. Y finalmente también quiero agradecer muchísimo a Jack. Jack, muchas gracias por tu tiempo, pero en particular, muchísimas gracias por compartir con nosotros una perspectiva que es muy interesante, porque es la perspectiva de una persona que tiene una experiencia internacional amplia en empresas multinacionales que se dedican a la innovación, pero que por el inicio de tu carrera y por tu nacimiento tiene una perspectiva y un entendimiento mexicano muy claro, ¿no? Entonces, puedes ayudarnos un poco a hacer esa traducción de lo que buscan las empresas multinacionales contra cómo lo ofrecemos y lo que estamos haciendo aquí en México. Creo que esto es de mucha utilidad para muchos de nosotros que estamos buscando fomentar la innovación en México y buscando exportar esa innovación hacia otros lugares. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Jack, por la presentación y continuamos con algunos anuncios relevantes para las siguientes sesiones. Gracias. Buenos días. Gracias. Guillermo, igual si quieres dar unas palabras. Hola, pues igualmente a nombre del Instituto de Química de la UNAM, de todo el equipo de Secretaría de Vinculación, muchas gracias también a Fundación INCIDE. Muchas gracias, Jack, por esta ponencia, interesantísimo. Yo creo que
pues bueno, puedo hablar de mi parte también. A nosotros ha sido muy, muy interesante y nos ha retroalimentado muchísimo en esta visión, como dice Guy, en estos temas en los que buscamos desarrollar y madurar no solamente los desarrollos, sino nuestra visión como investigadores o como emprendedores quisiéramos llegar a ser. Entonces yo les agradezco también a todos los que participan en estos seminarios con nosotros. No dejen de seguirnos y estar atentos a nuestras redes sociales, a los siguientes seminarios. Muchas gracias a todo el equipo de Fundación INCIDE también, a Secretaría de Vinculación. Los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos, hasta luego.